Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Homilética para principiantes. Bases para elaboración de bosquejos para la predicación de la palabra de Dios por el profesor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos. Bienvenidos a esta lección de homilética para principiantes. Ya hemos estudiado las 4 lecciones, ahora vamos a estudiar la lección número 5, así que bienvenido. Recuerde que esta es una clase para personas que están apenas aprendiendo a predicar. Es una clase que es hecha por la Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. La homilética es para los principiantes. Si usted ya tiene cierta experiencia, este no es un curso para usted. Este es su servidor, Víctor Manuel Buitrago, y puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Vamos entonces a iniciar nuestra clase número 5, que es el cuerpo del bosquejo. Para hablar un poco del cuerpo del bosquejo, yo quiero que usted primero tenga en cuenta lo siguiente. El bosquejo en sí es desde arriba: título, texto, tema, propósito, introducción. Todo eso es parte del bosquejo, del cuerpo del bosquejo. ¿Hasta dónde va? Hasta donde termina la conclusión. Pero en este momento me voy a referir especialmente a lo que es el cuerpo del bosquejo, sin tener en cuenta la primera parte, que sería lo de el tema y la introducción y eso. Solamente vamos a mirar desde cuando ya comienzo a desarrollar el tema del que voy a hablar, es decir, inmediatamente después de la oración transicional o frase de enlace, como usted quiera llamarla. Así que entonces veamos un poco acerca de esto del cuerpo del bosquejo. Es interesante e importante que usted tenga en cuenta lo siguiente. Son 3 partes que deben distinguir y deben ser tenidas muy en cuenta mientras usted está desarrollando el bosquejo. Esas 3 partes son, en primer lugar, el contenido y los límites. Es decir, que usted va a tener un tema y ese tema va a estar limitado. Entienda eso, va a estar limitado. Cada punto debe dirigirse al tema. Usted ya encontró un tema, entonces todo lo que usted diga tiene que ir dirigido hacia el tema. En segundo lugar, tiene que haber una coherencia. Esa coherencia es la que da la conexión lógica entre el primer punto principal, el segundo punto principal y el tercer punto principal. Y si hay un cuarto, el cuarto. Pero al mismo tiempo, en el primer punto principal va a tener coherencia entre la letra A, la letra B, la letra C. Y en tercer lugar, tiene que haber una secuencia expositiva. Es decir, que va de menor a mayor, va explicando de tal manera que en la audiencia no se nos pierda acerca de lo que queremos entregarles a ellos. Vamos a continuar entonces con nuestro bosquejo, ese bosquejo que hemos venido trabajando de Corintios. Esta parte la voy a dejar ahí solamente para que usted la vea y sepa de qué es de lo que estamos hablando. Aquí yo tengo como frase de enlace o oración transicional lo siguiente: así como el Señor Jesucristo nos da instrucciones, Pablo nos advierte de 3 aspectos que nosotros los cristianos enfrentamos a diario. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? El primer aspecto es el cristiano y los conflictos. Recuerde que estamos mirando primera a los Corintios capítulo 6 entre el versículo 1 y el versículo 20. He dividido esos 20 versículos en 3 secciones. La primera sección es el cristiano y los conflictos, que van entre el versículo 1 y el versículo 8. Tenga bien en cuenta esto, porque estamos hablando de secuencia, estamos hablando de que tengan relación unos con otros. Entonces, la primera letra es la letra A. Esa letra A me tiene que ayudar a mí
a explicar lo que yo enuncié en el uno principal. Entonces, el uno principal es el cristiano y los conflictos. Entonces voy a comenzar a explicar ese punto principal que es el cristiano y los conflictos. Lo primero es que todos tenemos que saber de pronto qué es un conflicto, cómo se dan los conflictos, pero también que los conflictos son inevitables. Entonces, ahora que ya expliqué esto del conflicto, ahora voy a enlazarlo con lo que Pablo nos dice en el versículo 1. Pablo nos dice que no debemos buscar a los incrédulos. Note que todavía estoy hablando del cristiano y los conflictos. Entonces, en primer lugar, el cristiano no debe buscar a los incrédulos, a los inconversos para solucionar sus conflictos. La letra C dice que los cristianos seremos jueces de asuntos demasiado serios. Y si somos jueces de asuntos demasiado serios, lo más seguro es que podamos tener autoridad para juzgar los casos que se dan dentro de la iglesia. Entonces, por eso note que me devuelvo aquí un poquito para que usted vea. Estoy hablando del cristiano y los conflictos. Y he empezado a explicar que es necesario el conflicto, que es inevitable el conflicto, que Pablo nos dice que no debemos buscar a los inconversos. Y ahora estamos hablando de que si somos cristianos y tenemos asuntos serios de los cuales vamos a ser jueces, pues tampoco vamos a dejar de tratar los problemas humanos, ¿verdad? Los conflictos humanos. Debemos estar capacitados para ayudar en el conflicto entre creyentes. Note que la letra A, B, C y D están bien ligadas con el cristiano y los conflictos. Están ligadas la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. Están bien ligadas para explicar lo que yo quiero explicar del cristiano y los conflictos. La letra E dice que la mejor solución es estar dispuestos a sufrir el agravio. Note que esa letra E en este momento, hasta cierto punto, casi que llega a ser como una especie de conclusión de este primer punto. Lo mejor es estar dispuestos a perder, porque esa es la actitud cristiana. El segundo punto son el cristiano y las normas del reino. Eso está entre el versículo 9 y versículo 11. Note que no tiene la misma extensión de versículos del punto anterior. Este es más cortito, tiene menos versículos, que el punto anterior. Entonces, el cristiano y las normas del reino. Entonces, la letra A, estamos tratando de conformar la verdadera nomenclatura. ¿Cómo es que se hace la nomenclatura del bosquejo? Entonces, la letra A, el reino de Dios tiene normas claras, ¿sí? Esas normas, desde luego, tocan con la iglesia. En la letra B, esta se puede considerar una norma excluyente. ¿Qué es de lo que voy a hablar? Que el cristiano tiene unas normas en el reino de Dios, pero que hay normas que dan apariencia de ser excluyentes entre el versículo 9 y el versículo 10. Entonces, para explicar la letra B, voy a recurrir al 1 entre paréntesis. Este 1 entre paréntesis lo que está haciendo es explicando la letra B. Y el número 2 está también explicando la letra B. La letra B dice que esta norma se puede considerar excluyente por algunos. Entonces ahí vamos a ir explicando poco a poco esa letra B. Y hace una diferencia, Pablo hace una diferencia entre afeminado y homosexual. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero recalcar aquí es que no es excluyente, sino que es la palabra de Dios la que hace eso. Entonces en el punto 4, ese 4 entre paréntesis, está ayudándome a explicar la letra B. No podemos pasar por alto los pecados. ¿Entiende eso? Y la letra C, la santificación, es una norma. Entonces ya entré a explicar el versículo 11. Vamos con el tercer punto. A veces el cristiano y la castidad, que está entre el versículo 12 y el versículo 20. La letra A, abordo el tema de una vez,
hablo sobre la templanza, el autogobierno. Quiero darle una pequeña explicación aquí cuando aparece 6.12.13a. Cuando usted encuentra después de un versículo la letra A o la letra B y en algunas ocasiones la letra C, lo que está indicando es que en este caso voy a leer únicamente o voy a tomar únicamente la primera parte del versículo 13. Si tuviera una letra B, diría que únicamente voy a tomar en cuenta la segunda parte del versículo 13. En este caso vamos a tomar solamente la primera parte del versículo 13. Aquí vuelvo a hacer lo mismo, a tratar de explicar la letra A, de ampliar la letra A. Entonces lo hago a través de los números entre paréntesis. Entonces explico un poco sobre cómo era la vida de los griegos y por qué la iglesia necesita la templanza y el autogobierno. Entonces note, el cristiano y la castidad. ¿Qué es de lo que voy a hablar? De la castidad. Primero hablé del cristiano y los conflictos, ¿verdad? Y después hablé del cristiano y las normas del reino. Ahora estoy hablando del cristiano y la castidad. Esos son tres aspectos que todos los cristianos tenemos que manejar a diario. Como puede ver, la idea aquí es tratar de manejar lo mejor posible lo que tiene que ver con el desarrollo en sí del bosquejo. Y la idea es que tengamos bien claro que la predicación en este caso tiene tres puntos principales, que cada uno de esos puntos principales es desarrollado a través de las letras A, B, C, D, E, depende de lo que yo haya hecho, y que a veces las letras principales, como en este caso la C, está ayudada por otros textos, como otras partes como el 1, el 2, y de esa manera vamos desarrollando nuestro bosquejo. Las partes importantes de lo que es el cuerpo del bosquejo. Voy a tratar de resumir. El bosquejo, el cuerpo del bosquejo son los puntos principales con sus subdivisiones. Eso es realmente lo que quiero tratar en este momento. Tenga en cuenta, creo que valdría la pena que nos hagamos un repaso de las tres partes que les dije al principio. Estas tres partes. La primera, que cuando yo tengo un tema y tengo un bosquejo, yo ya tengo un límite. No voy a hablar de otra cosa diferente a la que yo encontré en el tema. Que voy a tener una conexión lógica. Note que aquí en el ejemplo que les estoy dando hay una conexión lógica. Porque estoy uniendo lo que es la vida del cristiano ante los conflictos, ante las leyes del reino y ante lo que es la templanza o la castidad. Y también tiene que tener una secuencia ordenada. Entonces cada punto ha sido explicado en una forma ordenada. Me alegra que haya estado conmigo hasta aquí y la próxima clase vamos a hablar de lo que tiene que ver con la conclusión, la manera de concluir la predicación. Que tenga un buen día, una buena noche, no sé en qué momento está mirando usted este video. Lo único que yo deseo es que Dios le bendiga y que usted pueda hacerlo adelante. Me parece a mí que una buena tarea sería que usted trate de desarrollar ahora estos tres puntos principales, de pronto con los mismos temas de lo que es el punto principal 1, punto principal 2, pero que usted mismo haga las subdivisiones. Es decir, que el punto 1 usted mismo lo separe, lo divida, a ver cómo le va. Lo animo a que trate de hacerlo, porque si usted trata de hacerlo es la mejor manera de aprender a hacer un bosquejo. Dios le bendiga, que tenga un buen día.